Hola, pues muy buenos días a todos. Bienvenidos a este espacio. Nos da muchísima alegría ver a tanta gente del sector conectada al mismo tiempo. Hoy tenemos un objetivo muy claro y es que dejemos de hablar de tasas y de transacciones y empecemos a hablar de lo que realmente nos ayuda a mover la aguja el día de hoy en la banca, que es nada más y nada menos que las personas y sus emociones. ¿Vale? Y sí, hola a todos también, yo soy Caterina El Salvador y pues como dice Val, nosotros queremos hoy proponerles un cambio de manera de ver la experiencia de cliente. Si bien es cierto, sí, no vamos a hablar netamente de las tasas y transacciones, pero sí cómo las emociones generan de por sí esas transacciones. Así que venimos a conversar sobre cómo liderar estos próximos años, no desde la teoría, sino desde lo que estamos viendo, nosotros también desde los proyectos que vemos cada día en el sector bancario, ¿no? Entonces vamos a empezar un poco. Yo soy Valentina, soy Project Manager acá en ISO, y más allá de mis credenciales profesionales, me encantaría contarles un poco acerca de mí. Yo soy mexicana, amante de los perros, de las montañas, y a mí me encanta pensar en mí como una chismosa con licencia. Y esta curiosidad que tengo por la gente me beneficia mucho en el día a día en el que trabajamos, porque me permite conocer a las personas a profundidad, ¿vale? Kate, preséntate. Gracias, Val. Bueno, ahí tenemos algo muy similar con Val de la licencia para chismear. En eso sí somos muy parecidas, nos gusta mucho conversar más que nada entre las dos en el día a día. Pero bueno, pues yo en mi caso me encanta el tema de la experiencia del cliente, dado que siempre he tenido un gran curiosidad por el comportamiento humano. Esa es la verdadera razón que me une también a este punto y a entender estas emociones y desde el lado de todo lo que sería la experiencia del cliente, cómo es esta calidad de experiencia que tienen en relación a estamos interactuando humanos con humanos, ¿no? Y eso ténganlo presente el tema de humanos con humanos, porque más adelante ya les estaremos hablando en una de las tendencias, temas también destinados a ese punto que más o menos ya se deben estar imaginando de lo que estoy hablando. Perfecto. Y para ir entrando ya en materia como de inmediato y en caliente, Kate y yo queremos empezar por escucharlos a ustedes. Aquí nos va a ayudar Agus a presentarles una encuesta. Listo, perfecto, Kate. Y la pregunta acá es, si tuvieran que elegir una emoción que sus clientes sienten más frecuentemente al interactuar con ustedes, es decir, con el banco, ¿cuál sería esta emoción? Ahí tienen algunas opciones. Fíjense solo en la primera, ¿en qué emoción? Les vamos a dar ahí unos segunditos para que lo puedan ir interiorizando, confianza, seguridad, indiferencia, es solo un trámite, ansiedad, estrés por la deuda, frustración, fricción. ¿Cuál sería? ¿Cuál se acomodaría mejor a lo que ustedes piensan que están sintiendo estos clientes? Mm, ok. Me parece muy interesante cómo sube esta de confianza y seguridad. Me parece interesante, pero está muy seguida de la frustración y de la fricción, si vemos, ¿no? Sí, al parecer Sí, vamos viendo los resultados y se va viendo eso. exacto. A pesar de todas las apps y de la tecnología, al final como que, si bien viene detrás de esta parte de confianza y seguridad, que es lo que estamos persiguiendo, digamos que esas emociones que van predominando vienen a relacionarse un poquito con estrés, ¿no? Con fricción un poco. Y ahí vamos a pasarnos a esta siguiente. Kate, adelante. Con lo cual, sí, como dice Val,
nos lleva a poder también cuestionarnos esto. ¿Cuál es nuestra percepción actual como organización sobre la forma en que estamos abordando este desafío? De lo que sienten nuestros clientes, más allá del negocio per se, porque obviamente es un negocio, es qué está pasando con nuestros clientes, cuál es este desafío. Hijo, Escribirnos en el chat, ¿sí? adelante, perdón, adelante. Sí, que nos puedan escribir en el chat cuál sería el desafío para luego ya irnos al siguiente bloque donde les vamos a contar un poco, a ver adivinando un poco tal vez. Vamos a ver si lo adivinamos, pero veamos qué nos dice. No se ven resultados, dice Liliana. Ok, Mm, creo que no se está abordando, más bien se hace lo que el negocio cree que el cliente quiere. eso también No suele se nos pasar. hace, sí, sí, no se nos hace muy raro mirar este tipo de mensajes, de comentarios, de esta percepción. ¿No va? Sí, totalmente. De Sí, hecho, ahí mencionan cómo las métricas y el comportamiento convergen, mas no es claro. Claro. Hay veces que no necesariamente nos está hablando del dolor ese número, ¿no? Realmente qué es lo que están sintiendo y cómo podemos modificar ese comportamiento, ¿no? Los costos, cómo ajá. pausan los procesos, eso siempre va a pesarnos, sobre todo en banca. Y no es raro, pero también a veces es como que podríamos decir que la eficiencia no va caminando con experiencia, pero no es así. Se puede hacer una conversión ahí, una convergencia, un match entre las dos. Y por otro lado nos dice, o medimos mucho, pero hacemos poco. Y eso también tiene un porqué, que creo que ya pasándonos a la siguiente slide, podríamos ir refinando un poco todo lo que ustedes están sintiendo. Y ahí viene, creo, Val, y si tú estás de acuerdo, la radiografía de lo que nosotros llamamos la radiografía del síntoma, ¿no? Correcto, correcto. Sí, ahí qué está pasando, ¿no? De pronto estamos en los equipos internos de experiencia, tenemos pedidos infinitos, ¿no? Iniciativas que de pronto se van diluyendo, de pronto hay estrategias que se ven bloqueadas de pronto por diferentes hilios, que si el objetivo de un área, que si el objetivo de otra área. No sé, ¿a ustedes les parece familiar este dolor? ¿Les suena? ¿Cuál es la percepción que tienen interna en su banco? Y aquí queremos lanzarles una siguiente encuesta. Es una respuesta muy sencilla. ¿Sí o no? Ay, me gustaría saber si ustedes pueden ir viendo los resultados que estamos viendo nosotras en pantalla, solamente para corroborar. No lo No, no ven. se ve, Ok, nos dice. perfecto, perfecto. Bueno, les voy a ir contando que tenemos una avasalladora respuesta de sí. Sí, y la gran mayoría dice que sí. Y podríamos estar terminando ya la encuesta con esa a- avalladora resultado de sí. Y a pesar de que la mayoría dice que sí, les tenemos una buena noticia. Eso no significa que su banco esté en un mal punto o que se estén haciendo las cosas de una manera que no se debe. Significa que están en una etapa de madurez también. Y nosotros les queremos contar en cuál etapa de madurez están. Y están en explorar. Y a los que dijeron no, pues qué bueno también que estén en una etapa de madurez un poco más alta. Eso quiere decir que también están dando o haciendo acciones que les ayudan a estar en una diferente ubicación dentro de la etapa de madurez. Pero hablando solo de los que nos dijeron que sí y diciéndoles que no está mal, sino que es una oportunidad como tal, este síntoma es básicamente sí bajo en un nivel de madurez, pero tiene sus oportunidades puntuales que serían ciertas acciones que también les vamos a explicar. Podría entenderse como que la experiencia está rota, pero en realidad lo que nosotros vemos desde este punto es que nos podríamos organizar mejor internamente. Esa es la palabra que quisiéramos manejar el día de hoy. Está cómo orquestamos todo
para que se puedan dar, porque por ahí ya nos decían, hay muchas mediciones, pero tal vez pocas acciones al mismo tiempo, ¿no? Y no se ven los resultados. ¿Qué piensas al respecto, Val? Correcto. Aquí pasa justo que vamos a ver en este nivel de madurez exploratorio que justamente hay iniciativas que a lo mejor son mucho más reactivas, ¿no? Que responden a esos dolores, emergencias inmediatas y no necesariamente a la profundidad de estos problemas, ¿no? Digamos que apagamos fuegos, pero no estamos orquestando, como está diciendo Kate, ¿no? Y aquí justamente el reto es ir avanzando en esta madurez, ¿no? Pasar de explorar a ir consolidando cada vez más esta madurez. Y para dar ese salto, ay, perdónenme, justamente no se trata solamente de que sigamos trabajando por horas, sino que empecemos a trabajar más en esa estructura, ¿no? Y aquí es en donde se encuentra nuestro framework. Cuéntanos un poquito, Kate. Sí, justamente el poder entender estos niveles tiene que ver también con un marco de referencia y ese es el que les estamos mostrando en este momento. La verdad es que poder gestionar la experiencia desde este ecosistema podría ser como que muy abrumador verlo de esta manera, pero es poder activar lo que necesito en este momento dándole prioridad a lo que puede ser importante para hoy, para mi organización, en la etapa en la que me encuentro. Entonces, basado en estas 10 palancas de este marco de referencia, de este framework, tenemos en primera instancia, y como siempre, y que muchos de ustedes van a darnos la razón, pues en el centro están las personas, que son los clientes y colaboradores. Justo hace un momento les decía esto de humanos con humanos, pues sí, es que eso estamos haciendo. ¿Cómo sería o cómo debe ser esta calidad de la experiencia que entregamos a nuestros clientes? Y a su vez también cómo están nuestros colaboradores. Por esto es que en el centro se encuentran las personas. Luego verán una capa que está por fuera, que es la estrategia, que envuelve a todo el marco de referencia. ¿Por qué? Porque pues desde ese punto define la visión, desde ese punto podemos generar la promesa de experiencia hacia dónde queremos ir, lo que nosotros llamamos la estrella del norte, ¿no? Hacia dónde queremos ir todos y desde ese punto y ese visionamiento, entonces, ¿cómo orquestamos el resto de cosas? Desde una visión y promesa, obviamente. Luego vamos a ver un poco también la gestión de la experiencia, sí, pero dada por las capas más cercanas hacia los clientes y colaboradores. Es decir, toda la capa verde que ustedes pueden ver ahí desde marca, interacción y producto son las que directamente afectan a nuestros clientes y a nuestros colaboradores como tal, por muchas razones. Y luego van a ver que tenemos una capa en donde van a estar los actores que indirectamente podrían estar afectando a nuestro cliente. Para nuestro colaborador es visible, para nuestros clientes no es visible, tan visible que sería la cultura, la tecnología, el governance, economics y la medición como tal. Entonces, al final la experiencia dependerá de la gestión de todas estas palancas. Al mismo tiempo, no, no es necesaria al mismo tiempo. Ahora les vamos a explicar también cuáles son las principales que deberíamos ponerlas como de referentes para poder iniciar. Correcto. A mí me gusta, y no sé si coincidas, Kate, pero a mí me gusta pensar en esto como una especie de consola de sonido, ¿no? O sea, tienes 10 palancas distintas, ¿no? A veces de repente le subimos mucho al volumen de la tecnología, pero de pronto dejamos un poquito en silencio la cultura. Y ahí es donde lo que empieza a pasar es que esta música empieza a sonar súper cacofónica, ¿no? Pareciera que no van orquestados, no viene realmente con la melodía en donde se tiene que prender cada uno de ellos, ¿no? Y más allá de pararnos a hablar en cada uno de ellos, queremos justamente conectar con ustedes con 4 palancas que vienen a ser las palancas clave para trabajar de forma transversal en esta experiencia, ¿verdad? Y justamente estas 4, como ya les venía platicando Kate, empiezan por personas, ¿no? Y la pregunta clave aquí es, ¿a quién estamos sirviendo? Después vienen englobadas en el governance, ¿no? ¿Cómo nos organizamos para servir a esta persona, ¿no? Y para lograr los objetivos que tengamos. Después viene la estrategia, que va a definir el por qué y hacia dónde queremos ir. Y por último, cultura. ¿Cómo pensamos y actuamos para lograr la estrategia que nos planteemos, ¿vale?
Entonces, vamos a tratar de ir explorando cada una de estas y arranquémonos justamente por personas. Y aquí en personas, como les venía diciendo, estamos pensando justamente para quién estamos diseñando, ¿no? ¿A quién queremos servir? Y como siempre nosotros hablamos de poner a las personas al centro, ¿no? Tener un enfoque people-centric, ¿no? Y esto quiere decir que vamos a ir más allá de todos estos estudios demográficos, de los aspectos transaccionales que ya tenemos de nuestros clientes, y vamos a empezar a poner valor en todas estas necesidades reales, en las emociones, en los objetivos que tienen las personas que son nuestros clientes, pero también nuestros colaboradores, y que verdaderamente es lo que nos va a dar ese valor estratégico para realmente accionar como organizaciones, ¿no? Y bueno, y aquí realmente conectado al tema de personas, hay varias tendencias en las que queremos profundizar, pero realmente me gustaría que pudieran ustedes quedarse con el mensaje clave acerca de dos tendencias principales. Una que nos habla del bienestar. O sea, hoy en día ya no somos solamente una institución que guarda el dinero de las personas, sino que cada vez las personas nos están exigiendo que seamos entidades que generen bienestar para ellos, ¿vale? Esto va a responder a cómo vamos a aliviar esos estreses financieros que tienen las personas y además justamente ajustarnos a las nuevas realidades, ¿no? Realidades como que ahora las personas son mucho más digitales, ¿no? Que tienen formatos de trabajo autónomos en los que a lo mejor no tienen nóminas fijas. Y al final de esto, todas estas tendencias nos exigen tener un entendimiento súper, súper profundo acerca de las personas, ¿no? Entender más allá de lo demográfico, más entrando en lo psicográfico, qué es lo que ellos necesitan, ¿no? Y cómo podemos ser como organización un agente de calma para ellos. Adelante, Katy. Y ahora, como les decíamos, y creo que fui spoileando un poquito del tema de humanidad, queremos presentarles esta tendencia que se une mucho a justamente esta capa de personas, donde tenemos a clientes y colaboradores, la humanidad premium. Y esta tendencia sí, de hecho, responde a una necesidad psicológica profunda que ya se está comenzando a sentir y mucho. Y cuando les decía, ya creo que ustedes sabrán de lo que estoy hablando, era inteligencia artificial. Es decir, esta saturación que ahora tenemos de inteligencia artificial, esta autenticidad y la empatía humana tal vez se pueden quedar de lado. Y esto implica entender a los clientes cuándo aceptan la tecnología y cuándo no, cuándo necesitan también una conexión emocional, una validación humana en momentos críticos. Esto ya se venía viendo en generación Z, por ejemplo, desde hace 10 años. No es casualidad que todo lo que vemos también en temas de series, películas, hayan adaptado muchas cosas a temas análogos como regresando a los ochentas. No, no es una coincidencia, es algo porque también están atrayendo cierta generación, y en este caso es la generación Z que desde hace 10 años ya viene diciendo, sí soy digital, pero no quiero ser digital. O sea, lo utilizo porque fue nativo, porque nació conmigo, pero no es necesariamente donde yo quiero estar. Buscan lugares donde tengan desconexión digital. Entonces, no en todo momento, por esto es que decimos debemos entenderlos en qué momento si necesitan esta desconexión. ¿Y cómo podemos impulsar también esta empatía en todas las interacciones que estamos haciendo hoy en día desde nuestro banco como tal? ¿Cuál es el canal de uso? Y el canal de preferencia es muy distinto en su terminología. Eso es lo que invita también Val al inicio cuando nos decía psicográficamente desde sus necesidades. Esto mismo es que queremos descubrir. Ahí, antes de contarles también este ejemplo, que es un caso real de cloud, queríamos contarles que, por ejemplo, en China, desde las políticas que se están generando en inteligencia artificial, ya obligan a que los chatbots tengan una firma transparente de que estás hablando con inteligencia artificial o que de verdad estás hablando con una persona, para que se pueda diferenciar. Y vemos un caso como el de Cloud, que es bien interesante, de una empresa de inteligencia artificial creando un Cirrus Lock Zone.
¿Qué quiere decir esto? Ellos crearon un lugar físico sin pantallas, no están diciendo, nos están diciendo que en un mundo saturado de toda esta inteligencia artificial, a pesar de ser una empresa de inteligencia artificial, hablar con un humano es un verdadero lujo. Así que algunas de las profesiones también se van a volver un verdadero lujo, digamos como psicología. Una sesión de psicología se va a volver realmente algo muy apreciado porque vamos a hablar realmente con una persona. ¿Qué te parece, Val? Totalmente. Para la banca, la verdad es que yo creo que esta es una lección de oro. O sea, porque al final es decir, ok, la tecnología, como la inteligencia artificial, sí, debería ser un copiloto, ¿no? Y no solamente para nuestros clientes, sino también para nuestros empleados, ¿no? Pero no debería de ser un reemplazo a la empatía, ¿no? O sea, si el cliente tiene un problema de fraude, quiere hablar con una persona, no quiere hablar con un algoritmo. Y es difícil que podamos reemplazar esa empatía con un algoritmo. ¿Estamos de acuerdo? Realmente, justo la regla como aquí es que la tecnología debería de ayudarnos a la eficiencia, pero los humanos deberíamos de conservarnos, estar presentes para contener, soportar la emoción de nuestros clientes y las personas, ¿vale? Ahora me gustaría pasarme un poco a la siguiente palanca, ¿no? Que es justamente la parte del negocio duro y puro, que es la estrategia, ¿no? Y ahí justamente es como, sí, ¿cómo pasamos de esta experiencia bonita a una experiencia más rentable? Y esto es por qué y hacia dónde vamos. Eso es lo que queremos estar respondiendo, ¿no? ¿Hacia dónde va este banco? Y para poder ir avanzando en esta palanca en particular, tenemos que dejar de pasar de acciones como mucho más reactivas a establecer verdaderamente una declaración de visión de la gestión de la experiencia. Es decir, ¿qué queremos que vivan nuestros clientes hoy, mañana, en 10 años, ¿no? Y concentrarnos en el largo plazo, ¿no? ¿Qué acciones tenemos que tomar ahorita para poder el día de mañana poder cumplir esa visión, ¿no? Y finalmente, el objetivo de tener una estrategia de gestión de la experiencia, lo que busca es que esto sea un diferenciador, una ventaja competitiva que finalmente pueda estar reflejada y tenga como fuente de soporte los objetivos del negocio, ¿vale? Y aquí la verdad, ahorita Kat te va a profundizar muchísimo más en alguna de las tendencias, pero hay temas que van a empezar a tocarse aquí, ¿no? O sea, empezamos a ver tendencias que se relacionan, por ejemplo, a las super apps, ¿no? O a los ecosistemas de estilo de vida, que al final del día, más allá de que sean soluciones directamente tecnológicas, nos están hablando justamente de cómo las organizaciones o instituciones bancarias quieren realmente presentarse ante el mercado, ¿no? ¿Cómo quieren diferenciarse? Son posturas claras y diferenciadas que nos dicen justamente el tipo de experiencia, el tipo de proveedor de servicios que quieren ser ellos en términos de experiencia, ¿vale? Así que ahora sí, Kate, cuéntanos un poquito más. Perfecto. Y más allá de los casos que también les vamos a contar por acá, es esta tendencia de la banca ya no compite por relevancia diaria, sino por producto. Y esto implica un montón de entendimiento de cómo el cliente también interactúa con nuestro producto como tal para que sea útil en su vida diaria. Es decir, compite por esta relevancia en donde se vuelve un estilo de vida. Uno de los casos que podemos mencionar en este punto y que no lo van a ver plasmado aquí explícitamente es Amazon, que crea un ecosistema donde, el cual es un estilo de vida. Y entonces no solo hablamos del NPS, sino cómo el NPS también se traduce en o se puede cruzar con indicadores de negocio, ser una palanca financiera. Vemos entonces casos aplicados por acá de Mercado Pago, por ejemplo, que no son netamente de banca, pero, o como Amazon que acabo de mencionar, pero que sí nos recuerda que hacer un menor esfuerzo para el cliente significa también muchas cosas para el negocio, es decir, conversión digital, costo por cliente adquirido, activación temprana, cross-sell.
y demás indicadores financieros y de negocio que podemos ir acoplando en este punto. Aquí sí estamos hablando de super apps y no es contradictorio con lo que anteriormente les decimos del tema de desconexión, sino de el uso y la preferencia de los canales. Pero vamos a ver esto de las super apps como parte de las tendencias. Se debe evolucionar esta visión estratégica también de nuestros canales. Por ejemplo, Mercado Pago, ellos tienen sobre la mesa, sí, una super app, quieren ser relevantes todos los días eh, ir haciendo todos estos convenios con ciertas empresas en donde pueden pagar la luz, el transporte, compras, de acuerdo a lo que diariamente consume este cliente, este usuario. También tenemos a Bancolombia, que lo vienen haciendo desde algún tiempo atrás y es ser una plataforma sí, de pago, pero también de servicio y trasciende desde la cuenta bancaria a poder complementarse con ciertos otros servicios que hacen parte de este ecosistema de estilo de vida de los clientes. Entonces, como esta integración con servicios de terceros, estas APIs con valor agregado, comienzan a resolver muchas cosas que no son netamente una transacción, sino lo que día a día esta persona suele estar en contacto, ¿no? ¿Cuál? ¿Qué te parece? Me parece súper interesante porque justo es como todo lo contrario a lo que está haciendo American Express, ¿no? Aquí American Express no te está diciendo, quiero que pagues la luz conmigo. No, no, no. Aquí la estrategia, el cómo se quieren diferenciar ellos es, yo te voy a dar estatus, ¿no? Entonces ellos realmente lo que construyeron fue un ecosistema de estilo de vida, ¿no? O sea, ellos no te van a poner ahí cómo pagar la luz, el transporte, pero más bien te van a dar acceso a la preventa de ese concierto, ¿no? O a la cena súper exclusiva con un chef de 8 estrellas Michelin, por inventarme algo, o viajes especiales a destinos exclusivos. Aquí realmente creo que el punto es justamente poder ver estos extremos, ¿no? Uno está ahí en tu día a día y el otro realmente como que quiere plantearse como una alternativa mucho más exclusiva, ¿no? Y aquí la verdad, perdón que te me adelante, Kate, pero la verdad es que a mí me encantaría exponer también esta pregunta. ¿Ustedes dentro de su banco les gustaría ser como esa herramienta útil de todos los días o buscan ser un espacio, un club mucho más exclusivo, ¿no? Porque no necesariamente podríamos ser los dos siempre, ¿no? Nuestra estrategia no puede estar enfocada en resolver estas dos diferentes necesidades de nuestros clientes. ¿Qué opinan? Los escuchamos en comentarios. Pero mientras tanto, si quieren, Kate, vámonos pasando a governance mientras vemos qué nos cuentan. Perfecto. Ahí los vamos esperando también para poder leerles. Bueno, vamos a una capa que me Exclusivo. genera muchísimo interés desde mi parte, sí, porque tiene que ver netamente en el cómo nos organizamos para lograrlo. Entonces, justamente con todo lo que nos habían dicho al inicio de tenemos muchas mediciones, tal vez pocas acciones, o muchas acciones que no dan resultados o no generan ROI porque están al mismo tiempo. Posiblemente entonces es cómo nos organizamos para lograrlo. Y no estamos hablando del equipo de experiencia. Ojo con esto, el governance no tiene que ver únicamente con el equipo de experiencia, sino cómo desde un balance scorecard vamos generando todo este drill down y teniendo toda esta visibilidad de que el equipo de experiencia no es el hace todo, sino el que nos ayuda a entender dentro de la organización qué es lo más importante para accionar y es el que está invitado o el que necesitamos que reúna a todos los involucrados para que esas acciones se vuelvan realidad. Entonces, no tomamos pedidos, sino que decimos cómo se debería hacer, por qué lo debemos hacer y acompañamos en esa ejecución a todos los departamentos, a todas las áreas a nivel transversal. Entonces, governance finalmente es una estructura formal que define, ¿sí? Los roles, responsabilidades,
y, como decía, fomente esta colaboración entre áreas, pero siempre partiendo de algo grande que sería una meta, en realidad una visión y una promesa de experiencia. Si un governance está claro para la planificación estratégica anual, entonces es mucho más claro el estafeo de los recursos en ese mismo periodo. Entonces, tecnología, canales, operaciones, no nos van a cerrar las puertas porque tienen muy en mente que esa meta de NPS está ligada a las acciones que ellos también deben ejecutar durante el año. Es muy claro para la organización eso desde ese punto. Entonces, la tendencia aquí que les queremos como ir contando un poco es justamente el tema de una omnicanalidad, entendiéndose que la omnicanalidad es poder tener integrados a todos nuestros canales y exige procesos que fluyan sin fricción. Este es como un pequeño ejemplo de cómo es aplicable en governance a nivel transversal, porque si trabajamos en silos, obviamente, estos silos no van a permitir nunca tener esta omnicanalidad fuera de un tema de herramientas, fuera de un tema de procesos o fuera de un tema de colaboradores como tal, es justamente esta orquestación. Entonces, no sé, Val, si queremos ver un poco de las tendencias también de casos reales adicional al que acabamos de mencionar. Claro que sí, porque la verdad, este también es uno de mis temas favoritos. Y a mí me gusta mucho cómo el título de esta diapositiva lo resume todo, ¿no? Aquí estamos hablando de que la experiencia no te está fallando por el cliente, ¿no? Nos está fallando por la organización, porque no nos estamos orquestando internamente, ¿no? Y yo creo que quizá más allá de miembros del sector banca, como usuarios, esta historia debe de ser muy familiar para ustedes, pero es justamente el llegar a levantar una queja, un problema en un canal, ya sea, no sé, call center, app, y típico que te pasa que no hay seguimiento, terminas haciéndolo por otro canal, nadie está enterado de tu casa, de tu caso, porque realmente no está interconectada esa queja, ¿no? Ese problema, no hay un seguimiento y no hay una trazabilidad. Y esto nos está hablando justamente de que cada área está muy desconectada, ¿no? Trabajamos en silos, nos echamos un poquito la bolita, ¿no? ¿Quién tiene que solucionar qué? Este cliente no me toca a mí, te toca a ti, es que este es un problema de más operativo, ¿no? Es que este es un problema de legal. Entonces, al final del día, nuestro cliente no ve eso, no sabe eso, no tiene por qué estar enterado de cómo nos organizamos internamente. Él simplemente va a sentir mala experiencia, ¿no? Esfuerzo, fricción. Y entonces justamente lo que nosotros buscamos aquí eh, es justamente la gobernanza, la orquestación. Y el reto no es solamente tecnológico, o sea, aquí no se trata de cómo le hacemos para que tengamos indicadores que nos vayan rebotando cada vez que se activa una acción. No, 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 o sea, aquí el reto es realmente organizativo, ¿no? Necesitamos estar estableciendo comités, roles, ¿no? Dueños de cada uno de estos journeys, de diferentes interacciones que finalmente sean personas, actores o grupos de personas que tengan una autoridad real sobre estos canales y que puedan garantizar la continuidad de la comunicación, la información, el servicio y la atención que le damos a nuestros clientes, ¿no? Y esto finalmente nos permite pues tener esta tan famosa visión única del cliente, ¿no? Que va más allá de cada área teniendo datos separados, ¿no? Que finalmente pues nos causa muchos conflictos o disonancias cuando estamos tratando de tomar acciones en experiencias integrales, ¿no? Entonces, aquí la verdad es que hay un ejemplo muy lindo. Yo no sé si tú lo conozcas, Kate, y nos quieras platicar un poco más de él. Sí, claro, de Banco Falabella, por supuesto. Junto con lo que dice Val en el tema de omnicanalidad, ellos lograron lo que muchos prometen y pocos pueden cumplir, y es por este mismo tema de los hilos, pero está bien tener este tipo bueno, no bien, pero es normal a inicio cuando se accionan ciertas cosas tener la multicanalidad.
Pero Falabella lo que dijo es, empiezo a hacer la solicitud en la app, vas a la tienda física y el ejecutivo sabe quién eres y dónde te quedaste. No, no tienes que volver a contar tu historia, porque ¿qué representa volver a contar una historia? Reavivar la emoción de enojo que a veces tengo cuando reporto, por ejemplo, un reclamo. Ya lo reporté por un medio, luego como dice Val, tal vez se pasa la pelota a otro canal y solo va avivando este dolor y esta molestia, este enojo que puede sentir el cliente. Entonces, lo importante es este 360, este pantallazo, que todos puedan ver el mismo desde todos los canales para poder ayudar al cliente en no aflorar más la emoción negativa, sino poder aliviar e ir disminuyendo este esfuerzo. Entonces, creo que uno como Banco Falabella ha sido uno de los pioneros en el tema de omnicanalidad, de seguro. Excelente, sin duda. Y creo que también aquí un poco viene al caso estas dos imágenes que básicamente nos ayudan a entender. Vemos de un lado equipos que están remando en sentidos contrarios, ¿no? Vemos a CX, vemos a EX por un lado, pero ahí también podría estar fácilmente montado tecnología, podría estar fácilmente montado legal, podría estar fácilmente montado canales. Y lo que nosotros queremos es justamente un equipo de remo olímpico súper coordinado, que cada uno con sus diferentes funciones sepa muy bien hacia dónde vamos y cuál es su rol dentro de esto, ¿no? Y ahora sí, nos queremos pasar a la última palanca en la que vamos a profundizar el día de hoy, que es una de esas palancas que a veces es invisible, pero que puede ser una de las más poderosas, y es la cultura. Y habla mucho de cómo alineamos justamente ese ADN, ¿no? De la gente que forma parte de las organizaciones con lo que le estamos prometiendo a nuestros clientes, ¿no? Y también a nuestros colaboradores incluso. Y justamente responde un poco a cómo deberíamos de estar pensando y deberíamos de estar actuando para lograr los objetivos que tenemos como organización, ¿no? Al final del día, cuando hablamos de cultura, hay 40.000 millones de definiciones distintas, ¿no? Pero a nosotros nos gusta pensar en la cultura como este sistema como de creencias, de valores, ¿no? Que finalmente van siendo como esta guía que nos va ayudando a saber cómo deberíamos de actuar, incluso cuando no nos está viendo nadie, ¿no? ¿Y qué pasa en una organización? Cuando no tenemos una cultura alineada, lo que va a pasar es que muchas veces las inversiones que tengamos, ya sean en tecnologías, en diferentes procesos, pues finalmente puede ser que fallen, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente esa mentalidad que queremos en las personas que ejecutan los proyectos está muchísimo más orientada a lo transaccional que verdaderamente a lo relacional, ¿no? Al people centric, a estar pensando en las personas. Y la verdad es que yo creo que todos han escuchado esta frase de cómo la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Y finalmente, esta frase es súper famosa porque es real, ¿no? O sea, al final, la cultura va a asegurar que esa estrategia se pueda convertir en esa conducta diaria, ¿no? Del colaborador. Y aquí hay varias como diferentes tendencias relacionadas. Acá les traigo un par que están como muy alineadas con el tema de cultura y no solamente al interno a nuestros colaboradores, sino también lo que queremos reflejar con nuestros clientes. Y ellas son inclusión y bienestar, ¿no? Y la verdad es que aquí ambas tendencias nos están hablando justamente de cómo le hacemos para romper todas estas fricciones y ansiedades financieras, ¿no? Y finalmente esto solamente se va a lograr si logramos transformar un poco al banco como este agente de calma que veníamos mencionando, que garanticemos justamente la empatía, la simplicidad, ¿no? Y podamos de esta forma generar confianza en todos los diferentes segmentos y actores que están involucrados en el día a día. Cuéntanos un poco acerca de la tendencia más profundamente, Kate. ¿No? Bueno, pues
como venía ya diciendo Val, esta batalla entre la inclusión y el bienestar financiero es como esta conexión humana profunda que debemos generar. Y definitivamente busca poder enfocarse en una inclusión real, pero con una conexión más profunda. Y entonces, desde un tono empático, donde podamos simplificar también un onboarding para generar confianza y lealtad en general en todos los segmentos, pues tenemos aquí, por ejemplo, a Nubank, que sí revolucionó el sector con un CX transparente, simple. Realmente Nubank, ellos ganaron por inclusión, su cultura es cero jerga, hablan como amigos, usan lenguaje simple, bajaron al banco del pedestal realmente aquí. Y que eso que hemos visto mucho, justo como les decíamos hace un momento, esta humanidad premium, con el tema de poder utilizar también un tono un poco más amigable, más cercano, tiene que ver también cómo todos tus equipos están direccionados a poder hacerlo de esa manera. Entonces, ese lenguaje más cercano genera esa conexión profunda y lo podemos ver también con Nubank. Ahora, por otro lado, también está nuestro otro caso, Val, si lo quieres contar también, Claro. de Capital. Sí, a mí me parece súper divertido. Este también, Capital, perdón, digamos que ellos se enfocan muchísimo más al bienestar, ¿no? Y lo que ellos hicieron es como se basaron mucho en la gamificación, ¿no? Entonces, por ejemplo, convirtieron el ahorro en un juego como para que le vayamos reduciendo el estrés al manejo del dinero, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo el tiempo redujeron como todo el tema de reglas automáticas. Entonces, por ejemplo, si su cultura interna era como un poco más rígida y burocrática, pues no podían transmitir esta frescura al cliente, ¿no? Entonces, básicamente lo que ellos hicieron fue justamente acercar esta herramienta, facilitar el uso del dinero y volverse un poco un aliado de tranquilidad y calma, ¿vale? Y hasta ahora hemos visto diferentes casos, ¿verdad, Kate? Sí, pero casos que son muy, muy interesantes, que son hasta un punto increíbles y que quisiéramos de alguna manera saber cómo alcanzar también ese tipo de acciones o iniciativas para poderlas ejecutar. Pero sabemos también que, pues, del dicho al trecho, sí, bueno, ya sabemos. Entonces, ¿cómo lo vemos todo esto? En realidad es justamente lo que les decíamos con governance, es cómo orquestamos para que todo esto suceda. Entonces, queremos saber qué es lo que hoy les impide llegar a ese nivel, ¿no? ¿Vale? Pero aquí les tenemos como que una especie de sorpresa, diría yo. Sí, aquí querríamos primero entender un poquito justamente en su organización, ¿no? Primero, ¿cuál de estas palancas, digamos, de soporte sienten que hoy es el mayor obstáculo para tener una excelente gestión de las experiencias? Ahí ya está activa la votación. Vamos a dejar un ratito más y ahorita les mostramos los resultados. Pero les podemos ir spoileando, o todavía no. No, no, mejor Sí, esperamos un adelante, ratito adelante. más. ¿Sí? Ves contando, ves Seguramente. contando. Ah, ya, entonces les voy a chismear y spoilear que, pues, en primer lugar está cultura. Por ahí van como a la par governance, pero igual vamos viendo que, no, que vemos hasta el final. Yo creo que ahora sí podríamos publicarla. Ya se detuvo. Listo, listo. Y efectivamente, ganó cultura. Uy, justamente vemos que el tema humano se presenta como el gran freno, ¿verdad? Parece que por ahí a lo mejor ya tenemos la app, pero no del todo el mindset correcto. ¿Tú qué opinas, Kate? No, sí, También sí, veo y fuerte sobre todo, exacto, justo eso te iba a decir, y es que van de la mano, porque definitivamente, ¿qué nos pasa con cultura? A veces tenemos la barrera de así lo venimos haciendo y lo vamos a hacer así por siempre,
Entonces, no estamos abiertos a, pero también el governance es una especie de lógica y dinámica donde comenzamos a orquestar. Entonces, impulsamos a la gente a que comience a pensar diferente. Entonces, ahí como que tiene impacto directo sobre la cultura. Lo que les veníamos diciendo, justo son dos capas que son súper relevantes para que las cosas pasen. Totalmente. Y la verdad es que, pues sea cual sea como el reto que se presenta, la verdad es que superarlo sí tiene un premio enorme. Y la verdad es que creo que los datos y la generación de impacto van a hablar por sí mismos. Y aquí la verdad me encantaría que Kate nos platicara un poco de esto. Claro que sí, justo ahí. De lo que decían, no podemos ver como el impacto sobre el negocio. Entonces, también poder transmitirles o darles esta información que impactar es el impacto de trabajar activamente en gestión de la experiencia sí tiene resultados. Entonces, por ejemplo, tenemos un 33% de satisfacción donde las empresas comprenden más de un 33% por ciento de satisfacción donde las empresas comprenden su posición actual en la gestión de la experiencia y están abiertas también a poder trabajar desde su situación actual. Entonces, tenemos un 33% más de probabilidades de superar a los competidores en satisfacción de clientes si en este caso podemos orquestar de la mejor manera las acciones a nivel transversal. Y por otro lado, tenemos también un 25% más de probabilidades de mejorar la retención de los clientes. Ahora, en un momento también les va a contar algunos otros datos que tenemos, pero este punto es bien interesante. ¿Y por qué podemos tener esta visibilidad de poder tener esta retención de clientes? Porque, como les decíamos antes, no son aislados los indicadores de experiencia frente a los de negocio, podemos correlacionarlos y podemos entender cuáles de nuestros detractores o incluso promotores tienen una fuga silenciosa a veces. Vemos cómo sus saldos promedios o su rentabilidad, a pesar de ser promotores, pueden ser un signo de alarma y sobre todo, sí, obviamente en detractores y neutros, pero tiene total sentido poder correlacionarlos. Entonces, por esto es que sabemos que más del 25% tenemos más del 25% de probabilidades de mejorar la retención de clientes porque sabemos a quién accionar y a quién hacer cierre de loop en el momento correcto. También tenemos 2.4 veces más de crecimiento en ingresos por temas de rentabilidad en comparación con aquellas empresas que no lo harían. Entonces, ese es otro dato que también les podemos dar. Y también tenemos un 18% más de probabilidades de mejorar el NPS, que a su vez ese 18% más de probabilidades viene junto con temas de impacto en el estado de resultados, como les acabamos de decir. Correcto, súper interesante. Pero a mí lo que más me gusta es justamente presumirles un poquito nuestros números internos. Y aquí les venimos realmente a contar de nuestros proyectos del último año con banca, ¿no? Esto es impacto directo. Entonces, la verdad es que aquí decirles, claro, que cada proyecto es único, que cada institución tiene diferentes retos y los aborda de diferentes maneras, pero sí les quiero contar que realmente trabajar en experiencia sí tiene un valor, sí tiene un impacto y transforma la ansiedad en confianza. Y nada más como para que vayan conociendo, es por ejemplo en NPS. Hemos tenido un aumento de más del 10% en la mejora del NPS en pilotos aplicados en el año pasado. No solamente eso, sino que también con estos diferentes pilotos aplicados tuvimos un aumento de colocación de 1.2 millones en créditos, ¿ok? ¿Y qué más? ¿Qué más encontramos? Bueno, tenemos también impactos en permanencia, permanencia intencional. Ahí vimos, por ejemplo, una intención de aumento de 12 años, ¿no? De permanencia de nuestros clientes para moverse también dentro de promotores, ¿no? Esto es decir, de pronto ahí veíamos en nuestras evaluaciones y diagnósticos previos una posible fuga de clientes en el próximo año que gracias a las transformaciones, a los pilotos, a las acciones tomadas, pudimos mover la aguja y aumentar a 12 años esa permanencia, lo cual finalmente tiene un impacto directo también
en el ingreso, ¿no? En el ingreso, en la retención, en la rentabilidad. ¿Qué más vimos en nuestros pilotos? Bueno, vimos también un aumento en ventas, ¿no? Ahí un impacto directo del 6% en esta efectividad de las ventas directamente. Y luego también vemos algunos impactos como más operativos y de eficiencias. Por ejemplo, tenemos una parte de resolución, que hubo ahí un ahorro del 16% en tiempos de resoluciones. También tuvimos directamente impacto en la disminución de las rellamadas, ¿no? Ahí 73% en disminución de rellamadas. Y por último, y esta a mí me encanta, es justamente la parte de First Contact Resolution, que vimos un aumento del 79% en resoluciones en este First Contact Resolution, ¿no? En este primer contacto para que tienen nuestros clientes presentándonos un reto, presentándonos un problema con el que se están enfrentando, pudimos justamente a través de la mejora de estos procesos disminuir esa cantidad de recontactos. Entonces, pues yo creo que esto nos habla de cómo gestionar la emoción es súper rentable, ¿no? Y es posible que vayamos transformando esta ansiedad en confianza. Sí, lo que nos decían antes de esta frustración, de esta fricción. Entonces aquí vamos viendo incluso lo que les decíamos de la eficiencia con la experiencia. Miren que estamos hablando de tiempos de resolución, de procesos como tal, que absorbe cierta área, que se queda otra área para poder tener enfoque en los objetivos que realmente son del área. Por ejemplo, de un área de resolución de reclamos o de un área de sucursal, que a lo mejor un canal de agencias o de sucursal netamente estás llevando un tema de reclamos y entorpece totalmente su objetivo de ventas. Ahí eso es donde nosotros queríamos llegar del tema de eficiencias como tal. Van de la mano, sí generan experiencias cuando vamos al punto correcto para poder, dentro del diagnóstico, ver que podemos generar un rediseño y valor para el cliente. Todos estos números que acaba de decir Val tienen que ver con pilotos. Eso quiere decir que se han en muestras de clientes y no se ha masificado. Entonces, por ejemplo, cuando les hablamos de 1,2 millones de colocación de crédito, estamos hablando de un número reducido de clientes que estuvo presente en ese piloto. Si lo masificamos, entonces ya podrán entender que ya en un universo ese valor incrementa, obviamente. Entonces, esto lo que están viendo son datos de pilotos que han tenido impacto positivo. Sí, el potencial es enorme, ¿cierto, Kate? Sí, muchísimo. Y ahora sí creo que nos vamos con la sorpresa, ¿va? Perfecto, perfecto. Bueno, pues la verdad es que sabemos que cada uno tiene retos distintos y el día de hoy queremos ayudarlos a dar justamente este primer paso, ¿no? Estamos ofreciendo un diagnóstico de madurez de 30 minutos, un diagnóstico de madurez muy express. Básicamente es una sesión uno a uno con el equipo de expertos de ISO. Es totalmente gratuita y lo único que necesitamos de ustedes es que nos ayuden a escanear ese código QR en donde ustedes van a poder registrarse para la sesión y responder un pequeño diagnóstico muy cortito, muy sencillo, en el que nosotros vamos a tener la primera visibilidad de ese estado interno para que entonces podamos crear justamente este diagnóstico personalizado, ¿no? Los invitamos ahí a ir escaneando este código que ven en pantalla y estaremos como agendándoles también la sesión. Por ahí les está dejando el link, me parece, Agus en el chat. Y aprovechamos también para platicar, que nos vayan contando un poquito si tienen algunas preguntas, algunas dudas, comentarios que nos quieran hacer. Así que vamos revisando un poco ese Q&A. Acá quisiera complementarle, Val, con el tema del diagnóstico de madurez y ya les mostramos como que las diferentes etapas o niveles que existen dentro de la madurez. Pero no solo importa el saber cuántas etapas tengo que pasar, sino en la cual me encuentro actualmente para saber exactamente qué tengo que accionar
para poder seguir avanzando y para poder hacer esta orquestación, para poder tener una cultura mucho más centrada en el cliente y definitivamente el poder ayudar a nuestro cliente, que todo lo que hemos dicho en este momento tiene que ver con esto y el impacto a negocio, sin duda, que viene por default. Muy bien. Igual, invitarles a si tienen preguntas. Voy viendo preguntas. Creo que una era de resultados que no se vieron en algún punto, pero bueno, todos los fuimos respondiendo. Nos preguntan de las prioridades si se alinean dependiendo de la estructura organizacional donde ubican a CX. Eh, ¿Te refieres un poco, bueno, vamos a responder un poco, realmente en cuanto a el framework, digamos que lo que estamos planteando son las diferentes palancas que tienen impacto en la experiencia y en la gestión de la experiencia de nuestros clientes, de nuestros colaboradores. Eh, pero supongo que nos hablas un poco de cómo impacta la organización y la estructura que tiene la organización, eh, en dónde se ubica como literalmente la responsabilidad de la experiencia de cliente, ¿correcto? Y ahí un poco, voy a ver rápidamente acá en el chat por si es que hay alguna otra, no, listo. Pues realmente depende muchísimo del nivel también de madurez de la organización. Hay organizaciones que que van desarrollando como estas áreas de experiencia en diferentes lugares, ¿no? A veces nacen en operaciones, a veces nacen en marketing, a veces nacen en servicio al cliente. Finalmente, creo que no hay una respuesta correcta o incorrecta. Buscamos muchísimo más esta orquestación, esta organización, esta alineación de las estrategias y fines que tengamos organizados para que realmente podamos tener un impacto directo en lo que viven nuestros clientes y en los objetivos de negocio. Exacto, Val. Es decir, claramente sí va a depender de la estructura de la organización, sí, pero como dice Val, lo importante es poder plantear la meta desde desde incluso el balance scorecard, no como área, sino algo que pueda caer en todas las áreas y que se vean involucradas dentro del proceso de CX. Entonces, sí, en algunas organizaciones puede estar ubicada en un COE de experiencia, de acuerdo a si tienen un tema Agile o de otra forma pueden estar ubicadas en un área de marketing, un área de calidad, a veces encontramos también en un área de procesos. Existen varias posibilidades desde las cuales puede estar un área de experiencia, dependiendo de esa estructura de la organización. Pero lo ideal y que no depende de dónde esté es a dónde vamos, qué queremos hacer, cuál es nuestra meta de NPS como indicador clave de toda la organización y cómo nos organizamos independientemente de la estructura que tengamos para poder accionar esas iniciativas. Eso sería. Correcto, correcto, Katy. Y aquí veo otra pregunta de alguien que nos dice, ¿en qué momento pierdes tu core de negocio cuando quieres diversificar tanto? Mm, Esa justamente la respondí hace un momento y pedí si nos podía ampliar un poco el tema de cuando menciona diversificación, a qué se refiere? Entonces, eso queríamos como entender un poco para poder responder esa pregunta. correcto, porque creo que puede salir un poco del momento en donde estuvimos hablando de las diferentes estrategias, ¿no? Super app o club exclusivo, como hacía Amex. Y creo que en realidad lo que planteamos es cuál va a ser la estrategia. Ya podrás ver cómo la personalizas para los diferentes segmentos. Sin embargo, tu estrategia sí puede ir cambiando por los segmentos, por los arquetipos incluso, pero deberíamos de seguir un fin común y alineado. No sé si con esto respondo la pregunta, pero bueno, si nos pueden profundizar más, se los agradeceríamos muchísimo. Porque en teoría no deberíamos perder el core de negocio. Nada más es ir acoplando el tema de cliente a los resultados de las iniciativas que vamos trabajando. Es decir, no tendría que cambiar ese core, sino cómo vamos acoplando la experiencia del cliente al core de negocio. Pero bueno, esperemos que hayamos podido responder eso.
Correcto. Vemos otras. Creo que veo otra que dice, si aún la empresa no ha aplicado indicadores enfocados en clientes, sino indicadores de servicios duros, tales como número de casos de soporte, tiempos que permaneció caída la solución tech, el primer caso antes de salir a escuchar a las personas, deberíamos implementar indicadores enfocados más a la aceptación y recomendación, etcétera, de usuario. Creo que justo aquí lo que nos mencionas es que tienen muchos indicadores operativos. Y ahí es Ujú, justamente como esta pelea entre lo operativo y lo experiencial, que no tendrían por qué estar separados. No se trata de que dejen de lado estos indicadores operativos, sino que incorporemos estos indicadores de experiencia y podamos encontrar los impactos que tienen unos sobre otros, cómo se relacionan entre sí, cómo mejoro la experiencia y esto puede tener un efecto directo en la parte de eficiencias o viceversa. Si mejoro ujú. eficiencias, esto tiene un impacto en experiencia. Muchas veces mejoramos eficiencia y estamos afectando la experiencia, porque nos estamos enfocando a la eficiencia interna y no a la eficiencia de nuestro cliente. Eso pasa muchísimo en banca. Y por eso es bien importante, siempre que vamos a realizar una iniciativa, poder tener tres grupos mapeados de KPIs que son los importantes para una iniciativa: experiencia, negocio y operativos. Y entender desde qué grupo sí tengo KPIs que son visibles frente a ese rediseño que quiero hacer, y por sobre todo generar pilotos antes de masificar, porque vamos viendo los impactos. Entonces, mejor experiencia, pero a lo mejor impacté operativos. Mejor experiencia, pero a lo mejor impacté negocio. O no, a lo mejor todo se da de manera positiva. Entonces, esos tres grupos de KPIs son los importantes para iniciar una iniciativa. Correcto. Hemos llegado un poco, creo que ya no tenemos dudas. Si hay más dudas, las vamos a recuperar para poderles también hacer correitos, para poderles complementar un poco estas respuestas. De nuestro lado, pues agradecerles muchísimo por conectarse, eh, agradecerles el espacio, esperamos que haya sido de interés y de uso para ustedes. Y por ahora, pues nada, ¿no? Les recordamos un poquito ahí llenar como este código QR si están interesados en el diagnóstico y pues ojalá que nos veamos por allá más adelante en ese diagnóstico. Sí, vale. Desde nuestra parte, muchísimas gracias por el tiempo, por escucharnos, y bueno, pues esperamos que pueda ser de utilidad. Sobre todo el diagnóstico de madurez, si lo quieren hacer, pues ya nos estaremos viendo.